Buenas tardes. Nos encontramos hoy en un nuevo video sobre política. Recuerden buscarme como Maestro JC Luna. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante y que está en boga, pero vamos a ver ahora algo más que pocos le han dado el interés. El título es Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en Tecámac, Estado de México. El presidente constitucional de México determinó desde su inicio de mandato que no se continuara con la construcción del multirreferido y extremadamente prometedor nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Ahora se construye a pasos acelerados un nuevo aeropuerto en la ciudad de Tecámac, con características limitadas y bajo un concepto de austeridad que ha marcado al nuevo gobierno de la 4T, mismo que ha sido llamado Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Pero ¿quién es merecedor de tanto honor? ¿Quién es? De eso nos ocuparemos en las siguientes líneas. El general Felipe Ángeles fue considerado en su momento el mejor artillero de México. Tuvo la fortuna de estudiar en Francia. Él no nació en Tecámac, donde se construye el aeropuerto que llevará su nombre, sino en Zacualtipán, Hidalgo, un 13 de junio de 1869. Sus primeros estudios los realizó en Huejutla y más tarde se trasladó a Pachuca. En su momento él tuvo el honor de prestar servicios con la intervención francesa. Se matriculó en el colegio militar donde destacó y finalmente se graduó con honores en 1892 como teniente de artillería. Al poco tiempo regresó a trabajar como profesor al colegio militar y terminó incluso siendo director de esta institución. El gobierno le consideró y se fue a Francia para estudiar técnicas de artillería y fue el encargado de supervisar el armamento adquirido por el gobierno mexicano. Por sus servicios prestados, logró rápidamente el grado de mayor. Destaca el entonces teniente o mayor Ángeles. Siempre se mostró contrario al régimen de Díaz, todo por los métodos empleados. Él era más partidario de pacificar el país. Llevó durante mucho tiempo esa característica de ser un pacifista y contrario a Porfirio Díaz. Y sí, ferviente y leal a Francisco I. Madero. Volvió a ir a Europa, esta vez como parte de una comisión militar. Al estar por los Europas, fue informado del estallido de la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Y regresa, gustoso, se incorpora a la nueva administración de Francisco I. Madero. Lo nombró director del colegio militar y poco tiempo después se le encomendó partir hacia Morelos para pacificar a las fuerzas zapatistas. Lo interesante de este fenómeno fue que no empleó la fuerza, sino empleó el diálogo para llegar a arreglos con el jefe de las fuerzas surianas, Emiliano Zapata, a tal punto que lo logró y se ganó su confianza. Felipe Ángeles siempre fue leal a Francisco I. Madero y no pudo con la lucha contra los sublevados, sino por el contrario. Un 18 de febrero, Francisco I. Madero, el vicepresidente Pino Suárez y él mismo fueron aprehendidos por el general Aureliano Blanquet y encerrados en Palacio Nacional. Permanecieron ahí varios días hasta que Huerta, ya ungido como presidente, ordenó el traslado de los primeros y la conocida simulación de intento de rescate para que finalmente fueran asesinados. Dada la popularidad de Ángeles en ese momento, se le volvió a enviar a Europa. Finalmente, él se despidió de Francisco I. Madero y de Pino Suárez. Adiós, general, creo que nunca nos volveremos a ver. Años después, la historia refiere que al saber del levantamiento constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza, Ángeles regresó clandestinamente a México y en 1914 se unió a la División del Norte comandada por el general Pancho Villa, quien lo nombró jefe de la artillería de la División del Norte, donde pronto destacó y mostró su habilidad en algunas de las batallas más importantes como las de Torreón, San Pedro de las Colonias y en la toma de Zacatecas. Participó en la Convención de Aguascalientes en representación del general Villa
y asimismo llegó a ser uno de los candidatos más fuertes para ocupar el cargo de presidente. Votó por el retiro de Venustiano Carranza y formó parte de la Comisión de Guerra de la Convención, y el 2 de diciembre entró junto con Villa a la Ciudad de México. Mas el fracaso de la convención, Ángeles fue enviado por Villa a la región noreste, donde combatió las fuerzas carrancistas al mando de los generales Antonio Ignacio Villarreal y Maclovio Herrera, a los cuales logró derrotar en Ramos Arizpe, provocando la huida de Villarreal de Monterrey tras 2 efímeros gobiernos. Al llegar a Monterrey, Ángeles ocupó los cargos de gobernador y comandante militar de Nuevo León a partir del 15 de enero de 1915. Tuvo diversos enfrentamientos con las fuerzas carrancistas y después finalmente se llevó a una votación por quien debería estar al frente del gobierno del estado, resultando elegido el general Raúl Madero, quien tomó posesión el 15 de febrero. Tras las derrotas villistas en el Bajío y ante el triunfo inevitable de los carrancistas, Ángeles se exilió en los Estados Unidos y desde ahí escribió artículos y repartió propaganda en contra del gobierno carrancista. En 1918 regresó de forma clandestina a México y proclamó el Plan de Río Florido para unificar a las fuerzas rebeldes en contra de Carranza. Pero el plan fracasó y Ángeles fue denunciado y aprehendido. Finalmente se le declaró culpable en un consejo de guerra en Chihuahua, que lo juzgó por el delito de rebelión, y en el juicio Ángeles defendió categóricamente a Villa y los ideales de este, a pesar de las peticiones de clemencia, y sentenciado a ser pasado por las armas. En su testamento expresó: mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas. Fue sepultado en Chihuahua y finalmente, en su honor, el estado de Hidalgo lo declaró hijo predilecto. Asimismo, en el municipio del estado de Puebla lleva su nombre. Y también es importante señalar que ahora será reconocido a nivel internacional, dado que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se llamará General Felipe Ángeles, gracias al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le hará justicia su posición pacífica y democrática y de lealtad por el bien y para el bien de México. Espero les haya sido de su agrado conocer el porqué del nombre del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado ahora en Tecámac. Felipe Ángeles, general, con una trayectoria destacable, con ideas pacifistas, democráticas y de lealtad para nuestro México. Muchas gracias.